y reinventarte. Tienes herramientas valiosas porque no son herramientas que ha construido la sociedad nueva en la que estás viviendo, sino son herramientas, por ejemplo, que adquieres en Cuba, que es la de resolver, ¿sabes? Adrián Aguilera. Jules, ¿qué tal, amigo? Muy bien, feliz de estar aquí contigo. Te pregunto, si tuvieras el superpoder de entregarle un superpoder a los audiovisuales que podrían definitivamente catapultar su carrera, ¿cuál sería ese superpoder que los audiovisuales ahora mismo no ven, que sí o sí, si lo tienen, se irían al infinito? Yo creo que diría dos cosas. Uno, el poder de escuchar. Creo que está bastante, digamos que está poco valorado ahora mismo. Y el otro, el poder de, que se relacionan ambos, el de poder de comunicar aquello que eres capaz de escuchar. Creo que escuchar y comunicar al final marcan la directriz de casi todo y digamos que lo demás es como se puede aprender. ¿Y cómo definirías entonces tu perfil como audiovisual? Y ahora mismo puedes especificarlo mucho más. Sí. ¿Cómo definirías tu perfil audiovisual en relación quizás a ese superpoder que muchas personas podrían descubrir? ¿Cómo te definirías como un audiovisual? Sí, por eso es que a mí siempre me gusta decir como que soy realizador audiovisual, Ok. porque al final creo que no solamente centrarte en una habilidad es aquello que marca como una directriz definitiva, sino que la curiosidad, por ejemplo. Cuando yo digo que soy realizador audiovisual es porque soy una persona curiosa y que a través del lenguaje audiovisual pues creo lo que tenga que crear. He obtenido herramientas de dirección de foto, de sonido, incluso dirección de arte o lo que sea, pero porque soy una persona muy curiosa. Entonces, ahora mismo yo me definiría así como realizador audiovisual, sobre todo porque abarca un poco más esa curiosidad que siempre he tenido a lo largo de mi vida. Hablemos de eso, hablemos de un poquito cómo, Sí. cuál, en qué momento fue el detonante o durante qué tiempos o qué edades Sí. tuviste este detonante que dirías que te abrió las puertas a decir, oh, puedo ver más allá utilizando estas fortalezas. Sí, yo creo que desde pequeño era bastante curioso. O sea, era muy curioso y probé diferentes manifestaciones artísticas. Intenté tocar la guitarra, no salió. Intenté pintar, no salió. Y luego empecé como en pequeños grupos de teatro y tal, como a perder el miedo a hablar y a estar en escena y tal. Y pues siempre estuvo como en mí. En mi familia nadie se dedica al mundo del arte ni tiene que ver con nada de la industria audiovisual ni nada. Y entonces digamos que era como, como esa persona que está en la familia y que todo el mundo ve como que tiene inclinaciones como que va más allá de lo que tenemos entendido como una sociedad, digamos, estructurada de una manera con moldes, ¿no? Entonces yo desde pequeño y sobre todo me gustaba recitar, me gustaba, ¿sabes? Sobre todo me gustaba comunicarme, me gustaba hablar bastante Ok. y yo creo que viene de ahí, de ahí, de ahí. Ok, cuando hablas de el recitarlo, recitabas poesía, poemas y tal, ¿en Sí, qué edades, tío? desde que estaba como en el, bueno, círculo infantil se llama en Cuba. Ok. eh, y desde ahí ya era capaz como de memorizar poesías y tal. Y me gustaba memorizar, hablar y no tenía como ese miedo. O sea, el miedo al ridículo yo creo que lo perdí desde niño. Ok, me atrae mucho entrar a este lado porque de lo que es Mm. la comunidad de Better Class regularmente comenzamos a incorporar elementos que nuestra idea con Jesús es que sean multidimensionales. Claro. Entonces,
la adquisición del conocimiento más allá de lo técnico que estamos teniendo y tal, creo que debería también venir desde otros nichos, otros lados. Dicho esto, cuando hablamos cuando hablamos en general de biología, me atrae mucho el análisis del individuo desde dos posiciones, desde nature and nurture. Nature como la naturaleza en sí, y nurture es como el environment, ¿no? Como el entorno. Desde un punto de vista de nature, en donde hablaríamos, por ejemplo, de dónde viene todo, me hace acordar esto mucho a un libro que se llama The Body Keeps the Score, que es un poco en relación a cómo genéticamente generacionalmente Ujú. las fortalezas y debilidades van de generación en generación. Dicho esto, y en Nature, lo que te hablaba desde el punto de vista biológico, ¿de dónde crees que viene esas fortalezas de la comunicación o el descubrimiento, dicho eso, de tu lado biológico? Desde aquí os invitamos a uniros a la comunidad que tenemos en Patreon que se llama Better Call Us, una comunidad muy importante porque es una comunidad de mentorización en la cual os vamos a guiar en vuestros primeros pasos en la industria como directores de fotografía emergentes. Sí, yo creo que la comunicación viene de mi madre, que estudió Derecho, o sea, es abogada, y era una persona, pues, es una persona muy comunicativa. Y la parte de la curiosidad viene de la familia de mi padre, porque mi abuelo es como vivía como en un pueblo que se llama Jiguaní, y entonces hacíamos, digamos, senderismo, como se llama hoy en día, ¿no? Pues hacíamos senderismo desde pequeño, íbamos al río, íbamos a un sitio que se llama Un Fuerte, que queda en una loma, y todo era como nuevo para un niño que está descubriendo el mundo y tal. Y creo que mi abuelo, pues, me fomentó a mí y a mis primos, pues, ese deseo, ¿no? Ese deseo de saciar la curiosidad del ser humano de estar en la naturaleza, como acabas de decir. Y esa conexión que tengo con el río, con la naturaleza, para mí es como, viene de ahí, ¿no? De esas pequeñas expediciones que hacíamos con mi abuelo de pequeño, sí, sí. Y esa combinación con la parte esta de la oratoria que tiene mi madre, Ok, sí, wonder, la palabra wonder y la curiosidad en sí. Con la sí. curiosidad, la comunicación, ¿cómo se aplica esto en rodajes, en set? Dime ejemplos o experiencias que has sentido que he dicho, hostia, qué locura que pueda aplicar esto en mi vida hoy en set. Sí, yo qué sé, mira, yo creo que también el conocer la industria desde dentro, que es algo que he podido permitirme, ¿no? Vas entendiendo cuáles son los diferentes roles y también cuáles de esos roles tú tienes unas actitudes que han sido formadas mucho antes o sea, en otros escenarios distintos, en otros contextos distintos, pero que eso te sirve para asumir un rol determinado dentro de la industria audiovisual. O sea, que haya roles dentro de la industria audiovisual y que tú cumplas unas actitudes para unos más que para otros, eso yo creo que es algo que a mí me parece como interesante y de los descubrimientos que he intentado hacer desde que tengo el entendimiento de cómo funciona la industria. O sea, yo en Barcelona conocí a un gafe y Grips de Colombia y, bueno, de hecho de Perú y Colombia y me enseñaron como el oficio dentro de la industria de cómo funciona el mundo gaffer y el mundo grip y eso tiene que ver mucho con mi curiosidad y con mi manera no hay diferencia entre trepar a un árbol cuando estás haciendo senderismo y treparte a un combo, ¿sabes? Ok, No hay qué diferencia locura. literal, ¿sabes? Viene de ahí, viene del ser humano de, de saciar, ¿no? De cuando tú sacas tu multiuso y eres capaz de resolver en set rápido algo, eh, pues eso igual seguramente lo aprendiste antes tratando de resolver algo mientras paseabas por el campo o tenías que prepararte algo. No sé, yo creo que ese modo Survivor, o sea, no por gusto la imagen de que todo el mundo tiene Leatherman. Ajá. La imagen detrás del Leatherman no es tanto la industria audiovisual, sino es el mundo este del senderismo y el del me voy y tengo que sobrevivir con esta puta Leatherman que tengo, ¿sabes? Entonces yo creo
como que cada rol del individuo dentro de la industria responde a un rol dentro de la sociedad, y es por eso que a muchas personas se le puede dar incluso mejor, por ejemplo, ser productor, porque ya ha tenido capacidades antes tuvo que ser productor dentro de su familia, o sea, tuvo que asumir antes unos roles de autoridad en su familia, y ahora llega y le es más fácil en el set asumirlo. Ahora, yo creo que tampoco es como que sea como algo absoluto, ¿no? Yo creo que hay roles que también puedes desarrollar dentro del set que responden a aquellos roles que no has sido capaz de asumir dentro de la sociedad, pero que los puedes desarrollar también en el set, como roles que estaban dormidos, ¿no? Ok, háblame eso. Pues no sé, yo creo que también puedes intentar, al igual que por ejemplo estamos intentando todo el tiempo ser mejores comunicadores, también podemos intentar, por ejemplo, si solo estamos detrás de cámara, podemos intentar asumir el rol de productor 2, 3 veces y salir de nuestra zona de confort. Entonces, ¿cómo jugar con eso? Con las actitudes que ya tenemos, pero si ya tenemos esas actitudes y las hemos resuelto y las hemos, digamos, sabemos que las tenemos, yo creo que también hay que tomar la actitud de esas otras actitudes que no tenemos, lanzarnos sin miedo y desarrollarlas en el set. Por lo menos a mí me gusta hacer eso bastante, y aunque sé que hay unas que se me dan mejor que otras, me gusta intentar nuevas. Yo creo que, por ejemplo, tengo más experiencia ahora mismo como cámara, y creo que se me da súper bien, la verdad. Pero actualmente no me siento nada atraído por eso porque es mi zona de confort. Ujú. Y me he ido totalmente al mundo grip, luces y tal, porque es una zona que estoy como descubriendo, y también es una manera también de saciar esa curiosidad, que al final todos somos unos niños que estamos buscando saciar esa curiosidad. Y, y pues por ahí yo creo que van los tiros, sí. Me atrae mucho este pensamiento porque, Mm. si no me equivoco, lo hablábamos con Jesús hace un par de días y lo Sí, hablamos con Belén, una miembro también de la comunidad, con respecto al del ser especialista y el ser generalista, ¿no? El sí. sentarnos y saber que dentro de lo que es una estructura regular en la educación Mm. y la manera en cómo te llevan hacia de alguna manera ser una persona, un profesional de alguna manera Mm. en un ámbito, en un nicho, y entras, ¿no? en una carrera y entras a estudiar específicamente una asignatura, y a medida que pasan los años, dentro de lo que ha pasado en las décadas, te das cuenta que existen un especialista, es verdad, un Sí. especialista con un detalle esto y con un posgrado en esto, ¿no? Es como que tienes un cauce del río y el cauce de alguna manera se va haciendo un poco más pequeño, de tal manera que eres mucho más especialista, y el retorno que tienes, si quieres llamarlo social, financiero o en un estatus dentro de lo que puede ser una organización laboral, puede ser mucho más alta. Pero acá encuentro una posibilidad nueva desde un punto de vista Sí. generalista, y quiero crear un paralelismo a lo que puede ser la industria. ¿A qué me refiero? Me refiero un poco a lo que hablas tú, la experiencia que has podido tener en cámara y decir, hey, ahora quiero intentar abrir ese cauce y decir, puedo romper un poco estas piedras y permitir que el río pueda abrirse un poco más, ¿no? Lo hablábamos un poco con Joao, el de Sí. poder amplificar generar un upgrade en tu sensor y amplificar la cantidad de grises que puedas ver en tu rango dinámico. Y esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque, y ahora para poder cerrar este tema, me refiero a que te vuelves una persona generalista dentro de lo que es la industria, y luego te das cuenta de que puedes solucionar temas que antes no los pudieras haber hecho si no hubieses saltado de la zona de confort que me decías. ¿Cuál crees que es la pata coja dentro de todo este contexto que estamos diciendo Mm. de las personas con quien usualmente trabajas en rodajes y tal? Em, a mí me cambió la manera de verlo todo el conocer a José Rodríguez, Ajá. que es un gaffer colombiano
que también ahora es o sea, es direct foto, pero fue gaffer muchísimos años. Y yo, o sea, nunca había tenido como un contacto con la industria de una manera directa, no sabía como tal cómo funcionaban los roles de la industria real, pero sí verlo él en set y, no sé, hay veces que tú ves a las personas y ves reflejos de ti mismo, ¿sabes? Y era como, yo le veía así bien cabrón y decía, yo quiero ser tan cabrón como él, ¿sabes? Ok. Que también ahí vamos al tener referentes que en este caso respondan al territorio donde viene uno, ¿no? O sea, para mí tener referentes latinos es importante. Y para mí José y luego Diego cambiaron como mi manera de ver la industria y de querer ser director de fotos desde el departamento de luz, pero también tocan cámara y José es gaffer y es director de foto y hace un montón de cosas y Diego es gaffer pero también es director y como ves cómo entienden de manera general, aunque por ejemplo tú puedes estar en un puesto específico ese día, pero eres capaz de entender cómo está funcionando el set y qué es una carga para tus compañeros y qué no, y sobre todo dejar el perfil este que hay mucho, que es el perfil de señorito, de estoy con la cámara aquí todo el tiempo, paneo aquí, paneo allá y tengo un gaffer que me lo resuelve todo y tengo... Y yo creo que aunque la industria se mueva en esa dirección, a mí yo veo el reflejo en esa persona que es capaz aunque no tenga que resolverlo todo en set, porque tiene un equipo humano alrededor, puede ser capaz de resolverlo todo en set si algo falla de momento, porque todo puede fallar, ¿sabes? Y, y yo creo que esa es como la dicotomía entre ser especialista y solo ser especialista en una cosa y tal, y no que lo veo bien también, sobre todo Mm. para ganarte la vida y que las personas de una conozcan que te dedicas a esto, que eres especialista en esto y que todo el mundo te va a llamar para eso, ¿no? Pero luego está otra parte que a lo mejor yo diría que hay que combinarla bien, las dos, de ser especialista en algo para que te llamen siempre y tener garantizado el dinero y la renta al mes, Ujú, ujú. pero a nivel humano tú sientes cuando tú quieres hacer más cosas y tú quieres tener más conocimiento y tú tienes sed de conocimiento de todo tipo y quieres salir de tu zona de confort y quieres reinventarte todo el tiempo. Y yo creo que tampoco es bueno matar las ganas o sea, matar la curiosidad de salir de la zona de confort, de explorar otros departamentos, de estar ahí. Yo creo que no es bueno, aunque sea bueno para esta parte de que te identifiquen con la industria y que siempre te llamen para un perfil. En mi caso a mí me mata las ganas de vivir el solamente estar en un puesto y ya no querer hacer más nada, ¿sabes? Soy bastante inquieto, soy bastante curioso y, y sobre todo soy bastante agradecido con la gente que es capaz de mostrarme su reflejo y de mostrarme su experiencia y de mostrarme su workflow, que es algo que también yo creo que falta mucho, no solo en la industria, sino en la sociedad actual. El practicar más el agradecimiento, ¿sabes? Ok. El sentirte agradecido con cada persona que es capaz de mostrarte aquello que ha hecho por 40, 30 años. Yo creo que eso es increíble, ¿sabes? No hay... Creo que lo hablamos en la Mm. preproducción de esa charla en relación al conocimiento y tal. Y quiero incorporar algo que he estado leyendo estos últimos días en relación a lo que es la teoría de las restricciones. La teoría de las restricciones, que ahora mismo no me acuerdo el autor, pero hablaba con respecto a que existía una teoría en donde incorporabas o ponías a un individuo en limitaciones y restricciones abominables de tal manera que por necesidad y por sobrevivencia le permita amplificar su conocimiento para poder proceder y continuar con la vida. ¿A qué me refiero con todo esto? Me refiero a que, por ejemplo, tú vienes de un país en Cuba en donde lo hablábamos y me decías, obviamente la palabra industria es
mucho más denotativo, es diferente de llamarlo aquí que en Estados Unidos que llamarlo en Cuba. E incorpora un poco lo que hablabas con respecto al conocimiento y la adquisición del conocimiento o la restricción del Sí. conocimiento. ¿Cómo sientes o cómo has percibido un poco esos diferentes grises dentro de la latitud de tu rango dinámico cuando decidiste emigrarte primero para Barcelona, luego para Madrid, pero viniendo de Latinoamérica? Sí. Mira, yo creo que la parte más difícil y como lo más... Primero, cuando metes todo en una maleta de 23 kilogramos y tienes que olvidarte de de todo el mundo que habías construido, también tú te vuelves mucho más práctico y mucho más eficiente y ves la vida de una manera distinta al resto. Eso es una cosa que es que va a ocurrir. Si actualmente no has cogido una maleta de 23 kilogramos, te has ido de tu país y has tenido que conocer gente nueva y conocer a todo el mundo nuevo, pues simplemente te has saltado una parte que tiene que ver mucho con lo que acabo de decir del agradecimiento y que tiene que ver mucho con el cómo percibes las cosas. Las cosas las vas a percibir de una manera distinta al de las personas que están viviendo allí. No es ni mejor ni peor, es simplemente una manera distinta de percibir el mundo. Entonces, evidentemente tienes que reinventarte porque lo que tienes es valioso, pero la sociedad a la que llegas se ha estructurado de una manera distinta de la que tú provienes, entonces tienes que adaptarte. Esa herramienta de resolver te sirve y no solo eso, la de la sociabilidad, la herramienta de no querer aparentar nada, ni querer caerle bien a nadie, ni la herramienta de qué va a pensar la gente de mí. En el momento en el que tú tomas y pillas la maleta de 23 kilogramos y en mi caso yo pillé mi cámara y las 4 cosas que yo creía que me iba a llevar de ahí, pero no me llevo mi familia, no me llevo a mis padres, no me llevo, no me llevo la cosa más material y... No, 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 no. Me llevo aquello en lo que yo confío y en lo que creo que me va a servir. Tampoco yo soy mi cámara, ni las cosas que tengo, ni nada. Pero son cosas que me van a servir para el viaje nuevo que viene, ¿no? Y que vino en ese momento. Entonces se siente distinto, no solo la industria. El mundo en general se siente distinto. Estás lidiando con problemas de adaptación, problemas personales, a la vez de estar entrando en la industria. Muchos solamente que, por ejemplo, que han estudiado aquí en España y que son de aquí de España, están lidiando con los problemas de entrar a la industria. Pero aparte de eso, tú estás lidiando con los problemas de entrar a la industria más los problemas de haber migrado, que son muchos. Y, y yo creo que todo gira en torno a eso. Entonces yo siempre tengo la misma frase y se lo digo a mucha gente y se lo digo a muchos amigos que han migrado y tal. Yo siempre le digo, next. ¿Qué hay que hacer? Esto se hace y next. Siguiente, 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 siguiente. Como cuando te sale el cartel en el ordenador, tú le das siguiente, siguiente, siguiente. Porque son etapas que hay que pasar y que a todos nos va a tocar cuando, por ejemplo, has salido de tu país y tal, y tienes que adaptarte a un nuevo sistema, yo siempre digo next. Mi frase siempre es next, next, next. No quedarte ahí, ¿sabes? No te puedes quedar ahí paralizado y si te quedas, por lo menos analízalo para darle next y para darle siguiente y siguiente y siguiente, instalar. Nuevo documento, nuevo programa y si hay que desinstalar cosas, las desinstalamos y las volvemos a instalar y como muy resolutivo y muy funcional porque hay muchísimas cosas que resolver. Más allá de saber si voy a lograr o no ser director de foto, o voy a ser director, o voy a ser... No, no. Es que hay muchas cosas que resolver aparte de eso, ¿no? Y ya cuando te vas estableciendo, pues sí puedes ir enfocándote y como un poco eso. No sé si la pregunta iba por ahí, pero la dirigí Absolutamente. por ahí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hace un par de meses nos Sí, conocimos en el taller de Jesús, en el taller, el curso de la sí. luz de Jesús, y me hablaste con respecto a esta cruzada personal que tienes en relación a la retribución a tu patria. Sí, ¿Recuerdas un poco eso? Creo que me gustaría entender un poco em, este camino, ¿no? Em, que ha sí, tenido Adrián
Y ahora me toca recordar un poco El alquimista, que Sí. ya hablaba con respecto que no es lo mismo am, haberte quedado eh, que haber viajado y haber volvido al mismo lugar donde comenzaste, ¿no? Sí. Entonces te pregunto, ¿cómo está en tu mente ese abordaje de tu perfil como Adrián y la relación que sientes con tu patria? Yo creo que para entender el contexto, eh, Cuba es un país que tiene alto riesgo migratorio. Entonces, todos los países que tienen alto riesgo migratorio y que está certificado como alto riesgo migratorio, tienen una cosa que me afectó a mí, que le ha afectado a las generaciones anteriores y que cuando yo vivía en Cuba lo sentía, y es el fenómeno de las generaciones ausentes. ¿Qué significa eso? Que las generaciones preparadas se van. Y lo que ocurre es que, evidentemente, por ejemplo, yo eh, me preparé en mi momento en Cuba, me fui. Y así lo ha hecho todas las generaciones anteriores. Entonces, en países donde ocurre eso, eh, pues es súper, o sea, súper triste porque de alguna manera esa persona que estaba preparada y que iba a entregar todo ese conocimiento a los que vienen detrás, pues ya no está. Y entonces esa generación queda como se las tienes que arreglar por sí misma, ¿no? Y el fenómeno se repite una y otra vez, una y otra vez. Yo recuerdo cuando vivía en Cuba, yo soñaba con irme a estudiar fuera de Cuba y regresar y tal. Y era como mi sueño era irme, tener el mayor conocimiento que pudiese tener, porque esas generaciones que estaban delante de mí ya no estaban, y poder volver y que no existiese ese fenómeno de que esa generación esté ausente todo el tiempo y que el conocimiento esté ausente. Mm. Entonces, mi relación es un poco eso. Eh, sí, yo sueño con que exista en algún momento un país suficientemente atractivo como para que todos los cubanos de todas esas generaciones que están fuera en diferentes partes del mundo adquiriendo una cantidad de conocimiento, ¿sabes? Increíble y que ese país sea y llegue a ser lo suficientemente atractivo como para que esa generación quiera regresar. ¿Qué le entrega, qué le entrega esa perla del Caribe a la industria española audiovisual? La industria audiovisual, bueno, ahí, o sea, ahora mismo yo sigo a Pavel Giró, por ejemplo, como referente, que es parte de la industria española y él es de Cuba y hizo películas en Cuba y ahora hace películas aquí en España y tal. Mm, y yo creo que le entrega eso. También sigo el creador de una peli que se llama Havana Blues, que estudió en la Escuela de Cine en Cuba. La Escuela de Cine en Cuba tiene muchísimo prestigio aquí en España, ¿sabes? Muchísimo. O sea, yo estuve 2 semanas allí, hice un taller de narrativa documental. Estuve 2 semanas y yo cuento la experiencia aquí es como, wow, has tenido la oportunidad de estar, Todos, tío, en los baños de Cuba ¿sabes? y CTVs. Nos Claro, encanta. y es que es una escuela que se creó como para fomentar el cine latinoamericano y esa visión latinoamericana del cine. Y, y la verdad es que yo me siento, joder, que exista eso, ¿sabes? Que la escuela de cine latinoamericana esté en mi país y que muchísima gente que conozco a día de hoy que trabaja en la industria de diferentes partes de Latinoamérica, de aquí de España, hayan estudiado ahí en la escuela de cine y que sea como ese experimento porque la escuela de cine tiene como ese pensamiento de que no es una escuela para formarte en la industria, es una escuela para que desarrolles tu voz como autor. No, era como la premisa de la escuela de cine en Cuba. Y que no se hayan olvidado, incluso personas que estuvieron en el 2000, en el 2002, en el 2003 antes, no se hayan olvidado de esa escuela
es increíble, ¿sabes? Entonces, Cuba y España tienen muchísima conexión. Y evidentemente a nivel de lo que es el cine y la industria del cine, ha habido mucha coproducción entre Cuba y España. Y, y bueno, yo creo que estamos en un momento de transición en Cuba en el que no se está haciendo cine. El cine mutó hace ya muchos tiempos, hace muchos años ya mutó a que se fomentara la industria del cine independiente en Cuba. Y los mayores exponentes del cine independiente de Cuba están fuera de Cuba. Entonces, en este caso, y muchos están en Madrid. El cine cubano es un cine de la diáspora ahora mismo. Y es un cine que está enfocado en entendernos a nosotros con este mismo fenómeno de las generaciones ausentes, con este mismo fenómeno de la migración masiva que ha habido en Cuba. Es este mismo cine que tiene muchas preguntas de cómo hemos venido a parar acá, por qué estamos acá, y en algún momento mi país era lo suficientemente atractivo como para volver, de momento no lo es, de momento estamos aquí creando desde aquí, pero con una formación que hemos tenido en Cuba, pero que se ha nutrido con una formación que hemos tenido aquí en España, tanto trabajando como los que hemos tenido la oportunidad de estar en escuelas aquí en España, y como ese mix y ese proceso de reencontrarte con un proceso de transculturación Cuba en Cuba hace mucho tiempo, cuando se mezcló el español con el criollo, o sea, cuando se mezcló el español con el africano y con el aborigen y tal, y se creó eso que pasó a ser criollo y luego pasó a ser cubano, pues ahora mismo hay como un proceso de entender todo ese proceso, viviendo y estando aquí en Cuba, en España, y, y hay muchísimos referentes, y mis principales referentes son todos estos del cine en la diáspora. Muchos están aquí en Madrid. Ok, Sí, podría estar hablando contigo horas de horas, tío. Eres un increíble comunicador, sinceramente. En serio, en serio, en serio. Y tu mente es amplia, amplia, amplia. Te quiero hacer una última pregunta sí. en relación a la proyección que ves ideales dentro de toda esta carrera que estás teniendo como un realizador generalista y una persona de luz, de sombra y tal, y qué Mm. relación encuentras en donde existe esta ruptura de confort, esta apertura de conocimiento y adquisición de wonder, de curiosidad, en relación a un círculo, en relación a una comunidad. ¿Cómo sientes esa combinación de amplificación de la misma en relación a tu próximo o a tu crecimiento estos años que se vienen? El ser humano nació para vivir en comunidad, tío. ¿Sabes? Yo sé que nos han contado la historia esta de que mientras seas tú mejor, Mira, nosotros decimos en Cuba, un solo palo no hace monte. ¿Sabes? Mientras te reúnas de personas que van en la misma dirección que tú, eh, una persona sola llega, llega lejos, ¿no? Pero en comunidad se llega más rápido. Entonces, como yo veo la proyección es que si tú quieres ser algo, rodéate de esas personas que también quieren ir en esa dirección. Inevitablemente va a ocurrir. O sea, eso va a ocurrir. Y yo creo que en eso ayuda la, la comunidad. La comunidad ayuda en el compartir el conocimiento, en democratizar la información. Y si todos sabemos lo que cuesta una escuela de cine en España, lo podemos lograr entender, ¿sabes? Democratizar ese conocimiento es importante, y sobre todo los que venimos también de fuera, que venimos con mucha sed de conocimiento, con mucha sed de conocimiento. Y pues eso, yo creo que al final sentirte parte de algo mucho más grande que tu ego
al final para mí está alineado con quién soy, con lo que creo y con lo que pienso. Aparte de, ya dije, la mayor decisión, la decisión más grande que he tomado en mi vida fue pillar una maleta de 23 kilogramos e irme a lo desconocido. Más allá de eso, es que la vida es preciosa, ¿sabes? Y a mí me gusta mirarlo de esa manera. Y, y ayudar, sobre todo también tenderle la mano y ayudar al que viene detrás. ¿Tienes una última frase que has estado repitiendo en las últimas semanas, los últimos meses, o que te has dicho y que dices, oh, es una frase que hoy, estos días, no sé si decir me representa o me Sí. hace pensar? Bueno, aparte de Next, que la digo bastante, se lo digo cuando las personas están como en un mismo sitio y tal, le digo, tío, Next, 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 hay que seguir. Una que me repito muchísimo, sobre todo cuando estoy en la naturaleza y tal, y cuando voy a un rodaje nuevo, la vida que buscas está después del miedo. La vida que buscas está después del miedo. Ujú. Adrián Aguilera, realizador audiovisual, miembro de la comunidad Better Call Us. Gracias, tío.